So I stood there at the free throw line, a little nervous. I was always a pretty good basketball player, but I was never a good free throw shooter. Dice que él estaba parado en la línea de tiros libres, tratando de hacer un tiro libre, y se considera que ha sido un buen jugador de básquetbol, pero nunca ha sido un buen tirador de tiros libres. And by now I should have had it figured out. This was the 6th grade. Y ahora él tenía que figurar porque ya estaba en el 6º grado en su escuela. And 6th grade is a big deal because it's the first time I got to play for my school instead of on a youth league. Y dice que estaba en el 6º grado y fue algo pues para él grande porque ya estaba jugando por primera vez en el equipo de la liga juvenil en la escuela. So I wore a jersey for the first time that said Alcoa in big maroon letters. Y dice que tuvo que usar una camisa, ¿no?, del equipo que decía Alcoa con letras grandes enfrente en su pecho. It's a jersey I would wear for the next 6 years until I graduated high school. Y dice que esa era la camisa que él se tenía que poner a los próximos 6 años hasta que él graduara de la preparatoria. But all that mattered now is that I needed to make this free throw. Pero hasta ese momento dice que lo único que le importaba pues dejar de fallar los tiros libres. And I was frustrated and I was desperate. Y estaba ahí él listo para hacerlo. So instead of shooting my normal free throw shot, I decided to try a granny shot. Dice que cuando estaba listo para tirar ese gran tiro, lo hizo de esa manera bien fácil, ¿no? Se lo puso así, lo tiró así. I missed again. Y lo perdió, obviamente lo falló otra vez. The next thing I know, I was out of the game and told to sit on the end of the bench. Lo próximo que supo fue que lo sacaron del equipo y le dijeron que se sentara a lo último de la banca. And my coach, who was also the school principal, Y dice que su entrenador era también el director de la escuela, put his finger in my face poniendo su dedo en su cara and said, "Don't ever do something like that again when you have Alcoa written across your y le face." dijo, no vuelvas a hacer eso una vez más si tienes el nombre de Alcoa enfrente en tu camisa. We had a very proud basketball tradition. Y dice que ellos pues tenían ese orgullo ya por tradición. And I had to play the game in a way that was worthy of that tradition. Y tenía que jugar de una manera que fuera digno, ¿no?, como tenían por tradición. Unfortunately, we have too many examples of people not living worthy of their positions. Desafortunadamente tenemos muchos ejemplos de personas que no están viviendo de una manera digna. Athletes who are disqualified because of steroids. Por ejemplo, los atletas que han sido descalificados por usar asteroides. Politicians who are dismissed because of scandals. Políticos que han sido de alguna manera despedidos por los escándalos que provocan. Or even pastors who are out of ministry because of moral or financial failure. Y también algunos pastores que han sido sacados del ministerio por una vida inmoral o por problemas financieros. In this morning's passage, we will see that Paul instructs us to live worthy of the gospel. Y en el pasaje que vamos a leer en esta mañana o estudiar, vamos a ver que el apóstol Pablo pone a prueba a sus lectores de cómo deben andar de una manera digna del evangelio. As Paul writes this letter, he is in prison, and he's writing a letter to the church in Philippi, a church that he loves deeply. Pablo escribió esta carta mientras estaba en la prisión y la escribió a los filipenses, una iglesia. And he begins by greeting them, and then he updates them on how he is doing. I'm sorry. He begins the letter by greeting them, and then updates them on his condition. Sí, él escribió esta carta y primero los saluda, ¿no? Y después habla un poquito sobre lo que estaba pasando. But then he moves into the central charge of the letter, to live worthy of the gospel. Después les habla sobre cómo ellos debían de vivir de una manera digna del evangelio. So would you turn with me to Philippians chapter 1? Si pueden buscar en Filipenses capítulo 1. Vayan a Filipenses capítulo 1, por favor. We're going to read verse 27 together. Vamos a leer el versículo 27. And as we read, you will see Paul's charge to live worthy of the gospel. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo les estaba ahí compartiendo de cómo es vivir conforme al evangelio, o digno del evangelio. And we will see from this passage that we live worthy of the gospel
Y vamos a ver ahorita en este pasaje lo que nos dice la Escritura sobre esto. As we live as citizens of heaven with a mission on earth. Vamos a ver que aunque somos ciudadanos del cielo, tenemos una misión aquí en la tierra. So let's read verse 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear that you are standing firm in one spirit. 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que sea que está ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. So Paul challenges us to live worthy of the gospel. Entonces, la motivación del apóstol Pablo, la meta era que vivieran de una manera o de acuerdo al Evangelio. And usually when Paul challenges us to live worthy of the gospel, he uses the word walk, to walk worthy of the gospel. Y cuando Pablo les hablaba de esto a los filipenses, les estaba de alguna manera diciendo cómo deben de caminar de acuerdo al Evangelio. But this time he uses a different word, and it's the only time he uses it. Y en esta vez, en este versículo, en este pasaje, estaba usando una palabra diferente a caminar, y era la única vez que es la única vez que la usa a propósito. It's a word that means to be good citizens. Y esa es una palabra que de alguna manera se refiere o significa hacer un buen ciudadano. And being a good citizen was important to people that lived in Philippi. Y ser un buen ciudadano para las personas de Filipenses, los filipenses, era muy importante. Philippi was one of the most favored cities in the world because it was a Roman colony. Y los filipenses se encontraba en un lugar importante porque era una colonia romana. So even though it was in Macedonia, it was a Roman colony. Aunque estaba allá en la ciudad o por el área de Macedonia, era una colonia romana. Octavian won a very important battle there, and then when he became Caesar, he gave it the highest honor possible. Octavio, que había ganado una batalla muy importante allí en aquel lugar, y cuando se convirtió en César, se le dio uno de los más altos honores. There was a Roman military outpost in Philippi. Porque allí había una colonia de exmilitares que vivían allí y eran romanos. When Roman soldiers retired, they often lived as veterans in Philippi. Cuando los soldados romanos se retiraban, iban y se quedaban a vivir allí en Filipo. And even though most of the people there were Greek, they had full rights as Roman citizens. Y aunque la mayoría de las personas que vivían ahí eran griegos, tenían derechos por ser también ciudadanos romanos. So you can see why citizenship, good citizenship, was so important to the Greeks and the Romans who lived in Philippi. Y por eso es que era importante para ellos, como ciudadanos, ¿verdad? Aunque eran griegos o romanos, vivir ahí, era importante la ciudadanía. They did not want to anger Caesar and lose their favored status. Porque ellos no querían de alguna manera hacer enojar al emperador, al César, y perder una posición pues favorecida para ellos. So Paul tells them to live as citizens worthy of the gospel. Así que el apóstol Pablo les escribe y les dice cómo es que debían de vivir conforme al Evangelio. But we find out later that he doesn't just mean citizens of Philippi. Y más adelante vamos a ver que cómo era de ser ciudadanos de Filipenses, vivir como ciudadanos de Filipenses. He uses a form of this same word at the end of chapter 3, Y él usa una palabra muy similar al final del capítulo 3, where he says, our citizenship is in heaven. cuando él dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. So we are citizens of heaven before we are citizens of any country. Entonces nosotros somos ciudadanos del cielo antes de ser ciudadanos de cualquier otro país. The problem is we don't live in heaven. Y el problema es que no vivimos en el cielo, We live here. estamos aquí. So we need to learn to live as citizens of heaven in our culture. Entonces tenemos que aprender a vivir como ciudadanos del cielo, pero aquí en nuestra cultura. This means we live with different values than the rest of our culture. Y esto significa que debemos de vivir, o nuestras vidas deben reflejar prioridades, valores, de acuerdo al Evangelio, o diferentes culturas. For example, if someone sins against you, maybe he spreads rumors about you, Por ejemplo, si alguien le hace un daño a usted y de repente se corren rumores acerca de usted, our culture says, get them back. y la cultura nuestra dice, devuélvelo para atrás, hazle lo mismo. But we are citizens of heaven, Pero somos ciudadanos del cielo, so we choose to forgive. so elegimos perdonarlos.
We are citizens of heaven, so we understand God's design is to enjoy the gift of sexual intimacy within marriage. Somos ciudadanos del cielo y por eso le dijimos perdonar. Y también habla del matrimonio, ¿verdad? You say marriage? Marriage. Sí, matrimonios. Yeah. We're talking too fast, I'm sorry. Okay. Our culture, Go ahead. our culture teaches different standards. Y prácticamente dice que los estándares de nuestra cultura pues son diferentes. But since we are citizens of heaven, we seek pure lives. Pero si nosotros somos ciudadanos del cielo, tenemos que de alguna manera vivir vidas santas, puras. As citizens of heaven, we honor God with our money. Y los ciudadanos del cielo, de alguna manera somos honestos con el dinero. We give generously to the church or to people in need. Y también pues ayudamos a las actividades de aquí de la iglesia. And sometimes that means we don't get the biggest screen TV or Disneyland passes or the trip to Vegas. Y algunas veces eso va a significar de que va a evitar comprarse una televisión con una pantalla grande o agarrar algunos pases Disneyland. para Disneylandia. Some of our friends will not understand those priorities. Algunas personas, amigos nuestras, posiblemente no entienden nuestras prioridades. So we live as citizens of heaven and walk worthy of the gospel. Pero aunque somos ciudadanos del cielo, tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio. But as we keep reading, we will see we are citizens of heaven, but we have a mission on earth. Pero tenemos que entender que aunque somos ciudadanos del cielo, tenemos una misión aquí en la tierra. Let's read again from Philippians chapter 1, verse 27. Vamos a leer otra vez en Filipenses 1:27. That I may hear that you are standing firm in one spirit, with one mind striving side by side for the faith of the gospel. Pero que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Paul will show three ways that we engage the mission of the gospel. Y Pablo aquí habla de tres declaraciones que describen la misión del Evangelio. First, he tells us we stand firm in one spirit. Y la primera cosa que menciona Pablo es que debemos de permanecer o mantenernos firmes en un mismo espíritu por el Evangelio. The image here is one of soldiers, Y la imagen aquí es la de un soldado. that they stand firm in battle. Tenían que estar ahí parados firmes. So they do not back up, Ellos no podían ir hacia atrás. they stand firm. Tenían que estar parados firmes. The Roman veterans that lived in Philippi would understand this. Y esos veteranos romanos que vivían en Filipos entendían muy bien esos términos. Maybe you have seen pictures of ancient battles Posiblemente usted ha visto o se puede imaginar algo así, where the soldiers wear full armor. con los soldados que tienen todo su equipo, ¿no? Bien puesto. And they stand in formation. Y estaban ahí parados, formados, They have their shield up for defense and their sword ready to attack. manteniendo el escudo y levantando la espada. This is the image that Paul is giving, to stand firm in one spirit. Y esa es la manera de que el apóstol Pablo nos llama a estar parados, firmes para la batalla. And when he speaks of being in one spirit, he might mean that we stand as brothers with camaraderie. Y cuando habla de que estemos parados ahí firmes, unidos, habla de esa hermandad que podemos tener. Many Bible scholars believe that's what he's saying. Y posiblemente lo que habla en este pasaje. But it might mean that it should be a capital S, that we stand in the Holy Spirit. Dice que posiblemente hubiera estado bien, ¿verdad? Que la palabra, como dice espíritu, que fuera con mayúscula, hablando del Espíritu Santo. That we stand firm together in the power of the Holy Spirit. Donde nos paramos juntos y somos de alguna manera investidos del poder del Espíritu Santo. He says first that we stand firm as soldiers, Y es así como debemos de pararnos firmes como soldados, but then that we strive together side by side. pero también dice que estemos lado a lado, ¿no? Juntos. The image here is not of a soldier, it's of an athletic team. Y la idea aquí no tanto es de un soldado, sino de un equipo.
So if the Roman veterans would have understood what it means to stand as a soldier, the Greeks who lived in Philippi would know what it means to be an athletic team. Dice él que los soldados romanos veteranos que vivían en esa área entendían bien lo que estaba tratando de explicar Pablo, pero que los griegos pareciera como que no lo entendían tan bien. A team must work together. Y en un equipo es donde se trabaja en equipo, obviamente. Next Sunday, many of us will watch a football game. Por ejemplo, el próximo domingo vamos a ver el juego de fútbol. And cheer for the Broncos. Y- el Super Bowl, le va a los Super Broncos. Bowl. For Peyton Manning to complete a pass, everyone has to do their job. Por ejemplo, él menciona a ese jugador, Peyton Manning, dice que para hacer una jugada buena, completa, One player has to snap the ball to him. Good luck with that. y pues dice, un jugador obviamente tiene que tomar la pelota, Other players have to block the right people. algo otros jugadores tienen que bloquear a los que vienen en contra, Other players have to run the right route to get open. algo otros tienen que correr de la manera apropiada, correcta. And Peyton Manning has to throw the ball to the right place at the right time, Y Peyton Manning tiene que tirar la pelota al lugar correcto, en el momento correcto. which is hard because he's getting old. Hacer algo difícil porque ya se está haciendo viejo. This is similar to how we function as a church. Y esto es una manera similar de cómo trabajamos como iglesia. Even this morning, some people came early to set up. Y también, por ejemplo, como en esta mañana, algunas de las personas vinieron temprano para acomodar todo. Others are running the sound. Algo otro nada más estaban allá, corriendo, haciéndole el sonido, poniendo el sonido. Some led worship. Algo otros aquí líderes de la alabanza. Some right now are teaching our children. Algunos ahorita enseñando a los niños. Someone gets to preach the word. Algo otros para predicar la palabra. But the most talented person Pero la persona más talentosa and the best dressed person and the most humble person gets to translate the sermon. él dice que la persona más talentosa es la que está traduciendo el sermón, hermano. Yo no debería estar aquí. La próxima vez tenemos a alguien más. But we all work together as a team, Pero todos nosotros somos un equipo, standing side by side parados lado a lado for the faith of the gospel. por la fe del evangelio. We live in a very diverse community. Y vivimos en una comunidad muy diversa. Some people speak English, so it's important that we have an English service. Algunas personas solamente hablan inglés y tenemos que llegar a ellos en inglés. Many people speak Spanish, Pero otros hablan español. so it's important that we have a Spanish ministry as well. Y es importante que también tengamos un ministerio en español. But we are one team, Pero somos un equipo. and we stand side by side for the faith of the gospel. Y estamos parados lado a lado por la fe del evangelio. But for a team to win, there must be a goal. Pero para que el equipo pueda ganar, tenemos que trabajar así. And Paul gives us the goal in this sentence. Y Pablo nos da cómo poder hacerlo en este versículo. We strive side by side for the faith of the gospel. Nos paramos lado a lado por la fe del evangelio. To stand for the faith of the gospel means that we guard the gospel, that we live according to the gospel, and that we advance the gospel. Dice que estar parados así lado a lado es de alguna manera guardar el evangelio, And live according to the gospel. vivir de acuerdo al evangelio y avanzar con el evangelio. So we guard the gospel by defending or protecting the gospel. Y de alguna manera guardar el evangelio implica también defender el evangelio. For example, if you're having coffee with some of your friends, Por ejemplo, si usted está tomando un café con alguno de sus amigos and someone is very excited about a book that they've been reading, y alguno de ellos muy emocionado le comenta que está leyendo un libro, but as they tell you about the book, you realize that it contradicts the gospel. y usted se da cuenta que el libro que ese hombre o esa persona está leyendo contradice lo que la Biblia dice, Maybe it says that God wants everyone to be healthy and wealthy, and if you're not, it's because you don't have enough faith. posiblemente diga que usted va a estar bien y tiene que estar todo el tiempo bien y sano y bueno, y si no es así, puede ser porque no tenga la suficiente fe. And so you gently say that may sound good,
but it's not what the Bible teaches. Y posiblemente usted es cuando tiene que decir, bueno, suena bien, pero no es lo que el Evangelio o la Biblia enseña. And you have guarded the gospel. Y usted tiene que guardar el Evangelio. The faith of the gospel also means that we live our lives according to the gospel. Y esto también significa que tenemos que vivir vidas de acuerdo al Evangelio. So if you are a student in school and you're taking a test, Por ejemplo, si usted es un estudiante en la escuela y está tomando algún examen, the teacher may turn around and write something on the board, de repente el maestro se voltea, le da la espalda y empieza a escribir en el pizarrón. and the person next to you says, "What did you get for number 3?" Y la persona a un lado de usted de repente le dice, ¿qué es lo que pusiste en la pregunta número 3? You know that living according to the gospel means that you live with integrity. Usted sabe que vivir de acuerdo al Evangelio es vivir con integridad. So instead of cheating, you quietly keep taking the test. Mientras él intenta de alguna manera hacer trampa, pues usted calladamente sigue y continúa haciendo su examen. And you have lived according to the gospel. Porque usted tiene que vivir de acuerdo al Evangelio. So we guard the gospel, we live according to the gospel, but we also advance the gospel. Entonces, guardamos el Evangelio, pero vivimos también de acuerdo al Evangelio y avanzamos según el Evangelio. You may be at a social gathering with people at work, Posiblemente usted vaya a estar en una reunión social en su trabajo and when you get out of your car, they notice a Venture Church decal on the back of your car. y cuando esa persona de repente mira en su carro una calcamonía que dice ahí el nombre de la iglesia, ¿no? Venture Church. And when they ask you about this decal, Y cuando le pregunte acerca de esa calcamonía, you begin to share the gospel, usted puede empezar a compartir el Evangelio. and you have advanced the gospel. Y usted así avanza con el Evangelio. So we stand firm as soldiers. Entonces nos paramos firmes como soldados. We work together as a team Trabajamos juntos como un equipo for this purpose, con este propósito the faith of the gospel. de la fe del Evangelio. That we would guard the gospel, live according to the gospel, and advance the gospel. Guardamos el Evangelio, vivimos de acuerdo al Evangelio y avanzamos según el Evangelio. But there's one problem. Pero hay un problema. People don't always like it when we stand for the faith of the gospel. They may not like you if you do this. Yeah. Okay. Dice, la gente normalmente no siempre hará o llegará a ser una persona como usted del Evangelio. It's not the path to popularity. Porque no es un camino popular. If I tell my friend that this book she's reading is not right, she might get angry with me. Por ejemplo, si yo le digo a mi amigo que ese libro que él está leyendo no está bien, posiblemente se va a enojar conmigo. If I refuse to help someone cheat on a test, people will make fun of me. Y si de alguna manera te niegas a hacer trampa con tu compañero en la escuela, probablemente también se van a burlar de ti. And if I talk about Jesus with my friends at work, they may not invite me to social gatherings. They might avoid me. Por ejemplo, si yo empiezo a predicar y compartir el Evangelio con los compañeros, posiblemente no me van a volver a invitar a la siguiente reunión, me van a excluir de sus eventos. If we stand for the faith of the gospel, we will probably face opposition. Y si nos mantenemos de alguna manera digna del Evangelio, tenemos que estar firmes en esa posición. And as we look back to Philippians 1, Paul talks about this. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba tratando de enseñar a los filipenses. As we continue reading, we will see that he tells us to have courage in the face of opposition. Y si continuamos leyendo, vamos a ver que el apóstol Pablo le dice que tenemos que ser valientes con respecto al Evangelio. We'll start reading at verse 28. And not frightened in anything by your opponents. This is a clear sign to them of their destruction, but of your salvation, and that from God. For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in him, but also suffer for his sake. Engaged in the same conflict you saw that I had, and now hear that I still have. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. So Paul says there are 3 ways to engage the gospel. Y Pablo aquí dice que hay 3 maneras de las cuales de alguna manera podemos estar comprometidos. We stand firm as soldiers. Nos paramos firme como soldados, We work together as a team, trabajamos juntos como equipo and we are courageous
in opposition. Y aún así somos valientes contra la oposición. He says we're not to be frightened by opposition. Y él dice que no tengamos miedo contra la oposición. The word frightened is a word that's used of a skittish horse, where it gets spooked and starts to panic. The words, la palabra, The horse, the skittish horse, a Okay. scared horse that sí, la palabra scare horse. La palabra que usa aquí dice que tiene un significado o una connotación como cuando un caballo te intimida o te hace tener miedo. But we are not to live like that. We are to have courage. Pero no tenemos o no debemos vivir así. Paul told Timothy that everyone who desires to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Pablo le escribe a Timoteo y le dice que cualquiera que quiera vivir piadosamente va a pasar persecución. We should expect opposition if we are living for God. Y de alguna manera vamos a pasar también por oposición si queremos vivir de acuerdo a la palabra. But how can we not be frightened? Pero ¿cómo es que no podemos estar temerosos ni tener miedo o intimidados? Paul says that suffering for the gospel is a gift from the Lord. Pablo dice que el sufrimiento por el Evangelio es un don de Dios. Did you see that? It says it has been granted to you or graciously gifted to you. Y dice él que si usted lo ve ahí, que si quiere vivir piadosamente, which reading? Verse 29 there. That you should not, it has been granted to you. Porque a vosotros, el versículo 29, perdón, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. That we believe is a gift and that we would suffer is a gift. Dice que creemos, según la palabra, que es un don y pasamos por eso también. But who wants that gift? Pero ¿quién da ese don? Can I exchange it for something else? Yo quisiera cambiarlo por alguien más, eso, don. It is a gift because it affirms our faith. Y ese es un don que viene por nuestra fe. Remember, Paul said to expect opposition if we are living for the Lord. Recuerden que el apóstol Pablo nos dijo que esperemos oposición si queremos vivir de acuerdo al Evangelio. So when we face opposition, it is affirming that we are in fact living for the faith of the gospel. Y si usted enfrenta ese tipo de oposición, de alguna manera está diciendo que usted está viviendo de acuerdo al Evangelio. It also puts us in good company. Y eso pasa también con buenas compañías. Paul says, you remember that I suffered. Y Pablo le dice, ustedes recuerdan lo que yo sufrí. And in fact, when Paul went to Philippi, he was thrown in prison with Silas. Cuando Pablo fue allí a predicarles a los filipenses, él fue encarcelado. And now he is once again in prison. Y ahora, a este momento, estaba otra vez en la prisión. So they could identify that in the same way that Paul has suffered for the gospel, we are also suffering. Y él de alguna manera que lo estaba motivando, así como estaba sufriendo él por el Evangelio, así también nosotros podemos sufrir por el Evangelio. Jesus said we are blessed if we suffer for the gospel. Jesús dijo que somos bienaventurados cuando sufrimos por el Evangelio. In Matthew chapter 5, En Mateo capítulo 5, verse 11. 5:11. Blessed are you when others revile you and persecute you, and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Dice así, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por causa mía. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. So when we face opposition for the gospel, Cuando encontramos oposición contra el Evangelio, it affirms that we are in the faith, y la manera que podemos defender la fe, and it brings a blessing from the Lord. y podemos ser bendecidos por Dios. So we are not frightened like a skittish horse, No somos o no nos intimidamos como cuando vemos un caballo así de esa manera, but we stand with courage. pero nos paramos firmes con valor. We stand as citizens of heaven with a mission on earth. Nos paramos como ciudadanos del cielo con una misión aquí en la tierra. This is what God is asking of us this morning. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta mañana. That we celebrate today that we are very different. Celebramos que tenemos algunas tal vez diferencias. We come from different places. Venimos de diferentes lugares, We speak different languages. hablamos diferentes idiomas, But we unite around this.
Pero cuando estás alrededor de esto, that we are citizens of heaven with a mission on earth. entendemos que somos ciudadanos del cielo con una misión aquí en la tierra. And it is our prayer that God will use us as Venture Church Y es la manera que Dios nos quiere usar aquí en esta iglesia, en Venture Church, to stand together side by side para estar firmes lado a lado for the faith of the gospel, por la fe del Evangelio. and that many in our community, Y muchos en nuestras comunidades, if they speak English or Spanish, y si ellos hablan español o inglés, will hear the gospel aquí estamos con el Evangelio para ellos. and put their faith in Jesus Christ. Y ponga su fe en Cristo Jesús. Let's walk worthy Y of the gospel. caminemos de esa manera, de acuerdo al Evangelio. Let's pray. Vamos a orar. Father God, thank you for this time we've had in your word. Thank you for the clear challenge from Philippians 1, that we would walk worthy of the gospel, that we would live as citizens of heaven with a mission on earth, to stand firm as soldiers, to work together as a team, and to have courage in the face of opposition. And Father, it has been such a blessing to be able to come together and to worship together through singing, to share your word together. And Father, I pray that you will take the truths that have been shared and use them not only to impact our lives, but that others in our community would hear the gospel and hear the beauty of your love for them as a result of our time together. Father, I pray that now as we transition into another time of singing and also a time where we give to you the offerings out of the abundance of what you have blessed us with, Father, I just ask that you will use these sacrificial gifts to further your kingdom, to further your work. Father, that it would bring you glory. Thank you again for this time we've had together. And we pray this in Jesus' name. Amen.